Hola a todos, yo soy Rafael Cantún, alumno de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, y en esta ocasión realizaremos una práctica con tablas dinámicas en Microsoft Excel, todo con la finalidad de presentar la información de una base de datos de una forma más óptima y visualmente agradable. Se tiene la siguiente base de datos en la que se cuenta con la orden, el producto, la categoría, la cantidad, la fecha y el país de las mismas. La práctica consiste en dos ejercicios. El ejercicio práctico número 4 nos pide realizar en una hoja nueva una tabla dinámica con la información de nuestra base de datos para realizar las siguientes acciones. Primeramente, arrastramos la cantidad al campo de filas, es decir, aquí. Luego, arrastramos la misma al campo de valores, es decir, aquí. Una vez teniendo esta tabla dinámica, nos posicionaremos en la columna derecha de la suma de cantidad. En cualquier celda de esta columna presionaremos clic derecho y nos iremos a configuración del campo de valor. Una vez ahí, elegiremos la opción de conteo para obtener el número de veces con el que se obtiene la cantidad de la columna izquierda. Una vez en la columna izquierda, presionaremos el clic derecho nuevamente y daremos en la opción de grupo. Todo con la finalidad de agrupar los datos por cada 1000, comenzando en 1 y terminando en 10.000, teniendo así esta tabla dinámica de resultado. Por último, se pide realizar un gráfico dinámico con la información de esta tabla dinámica, todo con la finalidad de hacer una comparación entre los números de la base de datos que se obtuvo en la tabla dinámica, teniendo como resultado nuestra pequeña tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico en el que se pueden observar la relación de la información en nuestra tabla dinámica. El ejercicio 5 consiste nuevamente en realizar una tabla dinámica en esta hoja, en donde arrastraremos el campo de país a las filas y la cantidad al campo de valores, teniendo así esta tabla dinámica. Una vez con este resultado, insertaremos un campo calculado en el que, si la cantidad de nuestro impuesto excede a los 100.000, este será del 3% y si es menor, será del 0%, teniendo como resultado esta nueva columna de nuestra tabla dinámica. Ahora bien, manos a la obra. Tenemos nuestra base de datos de un libro de Excel en el que no se cuenta con ningún formato para poder trabajar. Por lo tanto, tenemos que darle el formato de tabla para realizar las tablas dinámicas y seguir los procedimientos indicados. Para esto, tenemos que posicionarnos en cualquier celda de nuestra base de datos. Una vez ahí, presionaremos la tecla Control y la tecla T. De esta forma se abrirá un cuadro de diálogo en el que se delimitará todas nuestras filas y columnas de nuestra base de datos. Le daremos en aceptar y esta obtendrá el formato de tabla. Una vez en este formato, nos iremos a la pestaña de insertar. Iremos al grupo de tablas y seleccionaremos la opción de tabla dinámica. Desplegará un cuadro de diálogo con las opciones para crear nuestra tabla dinámica. Nuestro único requisito es crearla en una hoja de cálculo existente, es decir, la del ejercicio 4. Una vez seleccionada esa opción, nos iremos a la hoja del ejercicio 4 y seleccionaremos la celda en la que queremos posicionar nuestra tabla dinámica. En este caso, yo la posicionaré en la celda B2. Una vez seleccionada la celda y que me haya aparecido en este recuadro, le daré en aceptar. De esta forma, nuestra tabla dinámica aparecerá en nuestra hoja de cálculo. Ahora bien, solo haría falta darle el formato indicado. Primeramente, arrastraremos la cantidad al campo de filas y volvemos a arrastrar la misma al campo de valores. Una vez así, tendremos nuestra tabla dinámica y procederemos a seguir con las instrucciones en la que nos solicitaba que en la columna derecha, es decir, la columna de suma de cantidades, nos posicionaremos en cualquier celda. Una vez en la celda, le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de configurar campo de valor. Una vez aquí,
buscaremos la opción de contar números. Le daremos clic y en aceptar. De esta forma nos dará un conteo de cada cantidad de nuestra base de datos. Ahora bien, nos posicionaremos en la columna izquierda de nuestra tabla dinámica, es decir, en la de cantidad, y presionaremos clic derecho nuevamente. Una vez desplegadas las opciones, elegiremos la de agrupar y se desplegará otro cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, nosotros seleccionaremos la opción de comenzar en 1, terminar en 10.000 por cada 1000 y le daremos en aceptar. De esta forma, nuestros datos quedan agrupados y obtendremos la cuenta de las cantidades. Ahora bien, solo haría falta realizar el gráfico dinámico. Estando posicionados en nuestra tabla dinámica, nos iremos a la pestaña de análisis de tabla dinámica. En esa pestaña nos iremos al grupo de herramientas. Seleccionaremos la opción de gráfico dinámico. Nos desplegará otro cuadro de diálogo con todas las opciones de gráficos dinámicos que podemos insertar. En este caso nos quedaremos con el de columnas. Le daremos en aceptar y automáticamente Microsoft Excel nos generará un gráfico dinámico con la información de nuestra tabla dinámica. Y así concluimos el ejercicio 4. El ejercicio 5 nos solicitaba crear una tabla dinámica con la información de nuestra base de datos. Para esto tendremos que regresar a la hoja de base de datos. Nos posicionaremos en cualquier celda de la misma y nos iremos a la pestaña de insertar. Una vez ahí, nos iremos al grupo de tablas. Elegiremos la opción de tabla dinámica nuevamente y se desplegará el mismo cuadro de diálogo para insertar la tabla dinámica. Nuestra única condición nuevamente es generarle una hoja de cálculo existente, es decir, en la hoja del ejercicio 5. Nos iremos a esa misma hoja y escogeremos una celda en la que queremos crear nuestra tabla dinámica. Nuevamente yo escogeré la celda B2. Hago clic. Aquí debe de aparecerme la celda en la que aparecerá mi tabla dinámica y le daremos en aceptar. Una vez hecho la anterior, la tabla dinámica estará lista. Solo faltará ordenarla de acuerdo a las instrucciones, de las cuales nos pedía poner el país en el campo de filas. Y nos pedía la suma de nuestras cantidades. Tomamos cantidades y la trasladamos al campo de valores. En esta ocasión, las cantidades nos las está dando como un conteo, ya que en el ejercicio 4 de esa forma habíamos configurado la tabla dinámica de cantidad. Así que realizaremos los pasos inversos para obtener los datos que nos solicitan en este ejercicio, es decir, nos posicionaremos en cualquier parte de nuestra columna de cantidad en la tabla dinámica, en cualquier celda, presionaremos clic derecho, nos iremos a configuración del campo de valor. Allí le daremos en la opción de suma y le daremos en aceptar. Una vez hecho lo anterior, obtendremos la sumatoria de nuestras cantidades. Estas cantidades son valores monetarias, es decir, que requieren un formato de moneda. Para darle este formato en Microsoft Excel, posicionado en la primera celda de la columna de suma de cantidades, presionaré la tecla Control, la tecla Shift y la tecla de flecha para abajo. De esta manera se seleccionarán todas las celdas de esta columna en los datos. Nuevamente presionaré la tecla Control y la tecla 1. Se abrirá un cuadro de diálogo para el formato de las celdas. Lo único que tengo que hacer es identificar el formato moneda, darle clic y aceptar. De esta forma tendré la suma de mis cantidades en formato moneda. Ahora solo haría falta insertar el campo calculado. Esto se realiza posicionándonos en cualquier celda de nuestra tabla dinámica y yéndonos a la pestaña de análisis de tabla dinámica. ¿Lo ves ahí? En el grupo de cálculos, le daremos a la opción de campos, elementos y conjuntos. En el listado de opciones, escogeremos campo calculado. Y se desplegará un cuadro de diálogo para nuestro campo calculado. En este caso, nuestro campo calculado tendrá el nombre de impuesto. Y para generar nuestro impuesto, tendremos que emplear una fórmula en la que
pongamos todas las condiciones de nuestras instrucciones. Para esto necesitaremos la fórmula condicional. Escribimos sí, abrimos paréntesis, seleccionamos amount en el listado de campos y como decían las instrucciones, si nuestra cantidad es mayor a 100.000, esta será del 3%, es decir, amount multiplicado por 0.03. Y en caso contrario, es decir, en caso de que la cantidad sea menor, esta será de 0. Cerramos paréntesis y le damos en aceptar. En esta ocasión se generó un error de parte de Microsoft Excel. Este error ya había sido considerado en las sesiones anteriores de nuestro curso de Excel. Pero aquí abajo tengo la resolución del ejercicio en el que podemos apreciar que tenemos los mismos campos de la tabla dinámica con sus respectivos datos y podemos revisar nuestro campo calculado. Nos iremos nuevamente a la opción de cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Y en esta flechita podemos desplegar todas las opciones que tenemos. Aquí está la resolución del impuesto, el campo calculado. Le damos clic y podemos observar que es la misma fórmula que habíamos introducido en el campo calculado de nuestra tabla dinámica anterior. Sin embargo, esa es una problemática que a veces ocurren en este tipo de plataformas que trabajan con muchos datos y variables. Sin embargo, espero que en sus prácticas y en la resolución de sus ejercicios no les aparezca estos resultados. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.